Seguramente te preguntarás qué es la prensa escrita. La prensa escrita es el conjunto de publicaciones impresas que se diferencian en función del periódico, que puede ser diaria, semanal, quincenal, mensual o anual. Este conjunto de publicaciones impresas tiene como objetivo informar y entretener a la sociedad. Algunas de sus características son: se presentan crónicas, reportajes y artículos de opinión, noticias de actualidad e internacional, sucesos, economía, gobiernos, entre otros. El derecho de expresión se presenta en distintas formas como editorial. En 1440, John Gutenberg inventó la prensa de imprenta moderna. Esto fue un artilugio que permitirá realizar rápidamente muchas copias de un escrito. La imprenta marcó un hito en la historia desde su creación hasta nuestros días. Hoy, gracias a la tecnología, la educación se ha modernizado a tal punto que los libros ya son electrónicos. En 1450 el alemán Johannes Gutenberg logró consolidar la imprenta. Desde ese hasta 5 años después, uno de los primeros ejemplares que se imprimió fue la Biblia de Gutenberg. Desde en el siglo XVI circularon por las calles de la Nueva España los pregoneros encargados de vocear por las calles noticias o eventos que sucedían ya sea en su país o pueblos. Estos se encargaban de dar las noticias más importantes y se la pasaban dando esos avisos gritando en las calles. El sacerdote Juan Ignacio Castorena Ursúa fundó en México en 1722, del 1 de marzo, el primer periódico de América Latina llamado Gaceta de México, incluyendo las noticias de Nueva España. La prensa ha tenido muchas evoluciones durante su creación, ya que de estos, pues ya desde su principio pues estuvieron los pregoneros, después de ahí se incluyó el periódico, y el periódico fue evolucionando en sí hasta ahora mismo que nosotros usamos ya sea el mismo periódico que aún existe, revistas y todo ese tipo de cosas. Estos son algunos periódicos más conocidos en todo México: Milenio, El Universal, Reforma, La Prensa, El Gráfico, La Jornada, El Sol de México. Son más conocidos ya que tienen más tiempo de experiencia y son de los mejores medios de comunicación que podemos encontrar en toda la ciudad. A continuación se presentará un video sobre la prensa. Explica lo que fue, desde dónde comienza y hasta el día de hoy. La historia de la prensa en México. Con el descubrimiento de América se creó una gran necesidad de conocimiento. Se recuperó la tradición china de imprimir libros con tablas. Se revitalizó el sistema de correo que habían creado los romanos y comenzaron a circular las hojas volantes. En este ambiente surgió la figura del copista, un oficio determinante para la historia de la prensa. En el Renacimiento surgieron los avici en Italia y se extendieron por toda Europa con diferentes nombres. Se trataba de un conjunto de hojas con noticias que salían una vez por semana y su precio era una moneda llamada gaceta, que al final terminó dándole el nombre. En esta época los copistas no llegaban a poder hacer frente a la demanda. Gutenberg, a mediados del siglo XV, o mejor dicho, en 1445, inventó la imprenta de tipos móviles, la cual no se modificó hasta 3 siglos más tarde. En esta época, las hojas informativas impresas gracias al invento de Gutenberg tuvieron un gran éxito de público. Las primeras gacetas podemos encontrarlas en Alemania y los Países Bajos. La más destacada fue la Gazette, fundada en 1631 en París por Renaud, el primer periodista de la historia. El primer diario fue el Le Journal de París, que apareció en 1777. Una década después de John Walter fundó el periódico por excelencia inglés The Times, en Estados Unidos. El primer diario fue el Pennsylvania Evening Post en 1783. En 1535, gracias a Juan Pablo, se introdujo esta nueva tecnología en la Nueva España, iniciándose los primeros intentos de hojas noticiosas más parecidas a los periódicos que hoy conocemos.
Imprimió una primera hoja volante en la que anunció los terremotos ocurridos en Guatemala en 1541, el 11 y el 19 de septiembre, fecha de trágicos recuerdos. Los primeros esbozos de la prensa, y que tuvieron varios títulos como Relaciones, Nuevas, Noticias, Sucesos o Traslados, son los balbuceos del periodismo mexicano. La primera imprenta en Latinoamérica se dio en México en 1576, cuando el arzobispo Fray Juan de Zumárraga llega a radicar en la capital de la Nueva España. México es también el precursor de las gacetas que manifestaron el quehacer periodístico y tuvieron una periodicidad hasta que en 1722 surge la Gaceta de México y Noticias de Nueva España, primera en aparecer en las colonias españolas. En Guatemala apareció la segunda en 1729, la Gaceta de Guatemala, y en Perú la Gaceta de Lima en 1743. En la historia del periodismo mexicano aparece por primera vez la prensa de combate, divulgadora de ideas políticas en la época de la Revolución de Independencia. Miguel Hidalgo y Costilla, iniciador del movimiento de la independencia, fue también fundador del primer periódico insurgente, El Despertador Americano, que apareció el 20 de diciembre de 1910 en la ciudad de Guadalajara bajo la dirección del doctor Francisco Severo Maldonado. Este periódico invitaba a la sociedad a participar en este movimiento y dar a conocer sus motivos. Tiempo después lo canceló el gobierno virreinal contra Ataco y dictó severas penas para quienes editaran o leyeran los liberos de la independencia. Al separarse México de España surgieron nuevos periódicos, una copiosa folletiza y diversas formas de periodismo populachero. Inicialmente la prensa gozó de ilimitada libertad. Con la Constitución de 1824 se instauró el régimen de libertad de prensa, y con ello se amplió el marco jurídico para el desarrollo de la actividad periodística en todo el país, que creció en proporciones geométricas. Durante el periodo presidencial de Benito Juárez, de 1858 a 1862, mejoraron bastante las condiciones de libertad de expresión ya especificadas en la Constitución Política. A Porfirio Díaz se atribuye el apoyo para la apertura del Imparcial, que fue entonces el periódico más moderno de México. El taller del Imparcial contó con las primeras rotativas del país, así como los primeros linotipos, excelente infraestructura que le sirvió para publicar las revistas El Mundo y El Mundo Ilustrado, en donde incluía fotografías y comerciales. Es el punto de partida del periodismo moderno y empresarial de México, por ser el primero que incorporó en su estructura una planta de reporteros y equipo de producción, además el trabajo eficiente de un departamento de publicidad. Después del cierre del Imparcial, el 1 de octubre de 1916, el constitucionalista Félix F. Pallavicini funda el Universal, y el 18 de marzo de 1917, Rafael Alducín hace lo propio con Excelsior, destacados periódicos capitalinos que subsisten en la actualidad. Nadie duda de la influencia que en la sociedad contemporánea tienen los medios de comunicación, entre los que destaca la prensa. No por el número de personas que acceden a ella, pues televisión y radio lo rebasan, y no se diga del Internet, sino por la importancia que tiene para millones de personas, en general de mayor nivel cultural. El estar enterados de las noticias, reportajes y artículos de fondo que los periódicos ofrecen. Para el autor de La Torre Hernández, la historia de la prensa en nuestro país se remonta a la época prehispánica, pues considera que los códices son testimonios documentales elaborados por los tlacuilos, que eran los dibujantes o pintores, quienes los siguieran elaborando aún después de la conquista. Podemos estar en desacuerdo con el autor, ya que ese tipo de comunicación no era periódica o diaria, característica que tiene la prensa como la conocemos, pero no cabe duda que tenía la intención de registrar acontecimientos y comunicarlos a otros pueblos o autoridades, a manera de perpetuar los hechos heroicos de los pueblos que habitaban el territorio ahora llamado México. Fue todo por nuestra parte. Nuestro equipo lo conformamos Isabela, Edwin y Edith.